Hay 3 cosas que son importantes para crecer. Tener un lugar seguro, un hogar. Jugar. ¿Sabías que es un derecho y que jugando desarrollamos nuestras capacidades? Y por último, tener personas adultas de referencia. Piensa un momento, ¿quién fue esa persona que te miró bien? Quizás un profe o una abuela que siempre tenía una sonrisa bonita. ¿Puedes sentirlo? Hay muchos menores que desgraciadamente no pueden sentir eso que este vídeo les acaba de despertar. Niños que no tienen acceso a estas 3 cosas básicas para cualquier pequeño y que además son un derecho. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy es 9 de noviembre, es el Día Mundial de la Adopción y precisamente a este tema dedicaremos los siguientes minutos. Esto es Analízale. Bienvenidos. Centraremos los datos en Castilla y León y en el año pasado, en el 2023, el último ejercicio concluido del que se pueden extraer, por tanto, las cifras finales. 124 familias o personas se inscribieron el año pasado en el registro de familias que se ofrecen para adoptar en Castilla y León y 27 de ellas eran de nuestra provincia. Se mantiene, por tanto, la ligera tendencia positiva de los últimos años. El total de ofrecimientos pendientes de adopción a 31 de diciembre de 2023 son 669 personas o familias. El 20% de ellos vive aquí, vive en León. El año pasado 38 familias de Castilla y León han recibido asignación de menores, 48 niños en total y 7 son familias leonesas que han adoptado a 12 niños. La distribución es la siguiente: 29 familias han adoptado a un único menor y 9 familias han adoptado a un grupo de 2 hermanos, 21 eran niñas, 27 niños, 29 eran menores de 2 años, 13 tenían entre 2 y 5 años y 6 eran mayores de 5 años. De estos 48 menores asignados, solo el 16% no presentaba especial dificultad. Al resto se le considera de riesgo por antecedentes familiares, por edad, por grupo de hermanos y 2 tenían características, necesidades o circunstancias especiales como discapacidad o problemas de salud. Solo 6 de los menores asignados han sido adoptados con adopción abierta. Al finalizar el año, 63 menores se encontraban en la lista de búsqueda de familia adoptiva pendiente de encontrarla. Casi el 32% de estos menores tiene más de 10 años y el resto son niños de riesgo o con características especiales. Esto en cuanto a las adopciones nacionales. Hablando de las internacionales, este último año se presentaron 15 ofrecimientos de adopción internacional, 5 más que en el año 2022. A pesar del leve incremento, la tendencia sigue siendo el descenso de este tipo de ofrecimientos con respecto a años anteriores. Como ven, el país más demandado es Vietnam, le sigue la India con 3, Madagascar con 2, Bulgaria, Colombia, República Checa, Senegal y Tailandia con 1. Desde la provincia de León solo hubo un ofrecimiento y fue a Vietnam. En cuanto a los menores adoptados provenientes de adopción internacional, han sido un total de 5 provenientes de Filipinas, India y Vietnam y ninguno ha tenido como destino León. Hoy hablamos de adopciones en Analízale. Comenzamos. Ya en la mesa de análisis en la que comenzamos hablando con la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad de Castilla y León, Esperanza Álvarez, que me acompaña. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a tratar de trazar un mapa de la adopción en Castilla y León para entender el funcionamiento, las políticas del Gobierno autonómico y cómo se trabaja para mejorar la vida de los menores y también de las familias adoptantes. Y comenzamos, Esperanza, si te parece, hablando de los datos. ¿Cuántas adopciones se realizan en nuestra autonomía, teniendo como referencia ese año 2023, que es el último que ha finalizado? Bueno, pues muchísimas gracias por tener esta oportunidad de compartir con vosotros este programa. Y antes me gustaría aclarar que realmente desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, desde la Gerencia de Servicios Sociales, lo que hacemos es la asignación de menores para su adopción. Es decir, que la adopción como tal es como consecuencia de una resolución judicial que la da un juez.
Nosotros lo que hacemos es todo el proceso anterior, que no es poco, es el más relevante, por supuesto, que es el de designar esos niños que necesitan una familia y preparar a los padres adoptantes o adoptivos para que sean el mejor recurso, el recurso más óptimo para esos niños. En concreto, ante tu pregunta, el año pasado fueron 48 niños, 48 menores, los que fueron asignados para su adopción, y fueron 38 familias las que acogieron a esos niños, por lo que hubo familias que asumieron hermanos. En concreto, si no recuerdo mal, León fue precisamente una de las provincias que acogieron niños que eran hermanos, ¿no? 7. Han sido 12 niños los que han sido asignados a León y 22 familias, si no recuerdo mal. ¿A qué porcentaje corresponden esos datos? Son 48 niños, pero ¿de cuántos? Bueno, es difícil hacer ese ajuste porque, claro, estamos haciendo a cierre de año y esto es un proceso que es continúa. A lo largo de 2023 fueron 51 niños los que se propusieron en adopción. Por lo tanto, si fueron 48 los que finalmente se asignaron para una guarda adoptiva, pues realmente estamos llegando casi al 100% porque es probable que esos 3 niños a lo largo de 2024 finalmente hayan conseguido una familia en adopción. Sí que es cierto, claro, porque me dirás, bueno, entonces si tenemos tantos niños tutelados, ¿cómo es posible que haya un número tan, quizás, ¿no?, tan reducido de niños que se asigna para adopción? Hay que tener muy claro aquí una cuestión que a veces es difícil de entender, ¿no? Pero un niño se da en adopción cuando hay un no retorno hacia su familia de origen. Previamente se ha trabajado desde las corporaciones locales, desde los técnicos de las gerencias de servicios sociales con sus familias biológicas para que eso no llegue a suceder. La prioridad es siempre que el niño se mantenga con su familia biológica. Efectivamente. En caso de ser posible, por supuesto. Exactamente. Quizá pueda resultar algo duro, ¿no?, decirlo así, pero para el sistema de atención a la infancia y la adolescencia de Castilla y León y a nivel nacional, por supuesto, y en el resto de las comunidades, las familias adoptivas son un recurso para esos niños que están tutelados. Es el recurso más óptimo, desde luego que sí, el recurso más óptimo, pero es un recurso. O sea, siempre el interés superior del menor va a estar en el centro de todo este proceso. A veces es difícil entenderlo, sobre todo por las expectativas que pueden tener esas familias que quieren adoptar un niño, pero hasta que no se constata que esos niños es imposible que pueda volver con su familia de origen, o sea, cuando ya no nos queda ninguna forma ni manera, y ten en cuenta que actualmente, afortunadamente, se trabaja muchísimo con esas familias, con esas madres, desde que están embarazadas, para que no ocurran renuncias de esos bebés y después, posteriormente, para que no tenga que haber esa situación en la que ocasione. Lo más habitual en esos perfiles de esas familias es que la familia renuncie a ese niño porque no lo puede mantener o por diversas razones que puedan tener, o que los servicios sociales actúen, digamos, en un caso de que el niño no pueda estar en esa familia por alguna razón. ¿Qué es lo más habitual? Bueno, los servicios sociales siempre están ahí. Tú ten en cuenta que afortunadamente en Castilla y León tenemos un sistema único de servicios sociales, que no es solamente la gerencia de servicios sociales, sino que también están los ayuntamientos que tienen competencia, sobre todo en lo que es la parte de prevención y de intervención con las familias. O sea, es un abordaje comunitario. Entonces, sí que es cierto, por eso que te decía, que cada vez, afortunadamente,
hay menos madres que renuncian a sus hijos. ¿Por qué? Porque también el sistema, la sociedad, está acompañando a esas madres para que no tengan que no lleguen a ese punto. Claro, para que no lleguen a ese punto. Eso también da explicación a que finalmente haya menos niños que estén en una situación justo para designar a familias, y también que sean cada vez más los niños que tienen, como decimos nosotros, o características de riesgo o características especiales, es decir, que vienen con alguna mochila, y son los menos los niños recién nacidos que aparentemente no tiene ninguna característica que añada algún tipo de riesgo a esa criatura. Sí, si bien es cierto, cualquier niño adoptado es un niño de riesgo, pero bueno, como cualquier niño de cualquier tipo, ¿no? ¿Cuál sería ese perfil más habitual entre los menores que entran en este proceso de adopción? Hombre, es difícil especificar el perfil. Sí que es verdad que nosotros diferenciamos hay una diferenciación a nivel de características, que es la que te comentaba anteriormente, y es que están los niños que sin especiales características. Después están los niños con características de riesgo, que son aquellos que a partir que tienen más de 6 años, ya nada más que por tener más de 6 años, son niños que tienen características especiales de riesgo. Y aquellos que bueno, pues son grupos de hermanos, o que la mamá ha podido tener algún problema en el embarazo, o que son niños prematuros, o que tienen antecedentes pues de discapacidad o de enfermedad mental o alguna cuestión así. Y después están los niños con características especiales, que son justamente los niños que o bien tienen una enfermedad crónica o que tienen pues eso, alguna discapacidad, alguna enfermedad mental, algún trastorno, y necesitan más apoyo. A la vista de los datos que hemos visto en la primera parte del programa, ese tipo de menores con esas características especiales es más difícil que sean adoptados. Los datos por lo menos así lo reflejan. No necesariamente. Esto es un proceso. A veces cuando nos dicen, es que se tarda mucho en adoptar. A ver, es que es un proceso que comienza cuando una familia muestra su interés, por las razones que sea, por los motivos que sea, en adoptar, recibe una información de profesionales a través en nuestro caso, a través del concierto que se le ha otorgado a la entidad MeNiños, que posteriormente entrevistaréis. Esa formación ya viene a ser una capacitación, ¿no? de esa próxima, ¿no? o deseada situación. Después lleva todo un proceso de formación y de capacitación en habilidades personales. Cuando se llega al caso de formalizar el ofrecimiento para ser padre adoptante, que sí que me gustaría resaltar que aquí no hablamos de solicitud. O sea, unos padres no solicitan ser padres familia adoptiva, mejor dicho, una familia no solicita ser familia adoptiva, sino que se ofrece. En ese ofrecimiento, si el ofrecimiento es flexible y no restringe a niños sin especial características, obviamente tiene más posibilidades para que pueda adoptar un niño. Claro, porque el abanico también es más claro, amplio. De todas formas, hablando de los tiempos, esos tiempos de espera desde la solicitud hasta la asignación de un menor, me parece que la media está en más de 7 años. No sé si se puede reducir esa cifra de alguna manera, si podría haber alguna medida, o es que el proceso es de verdad tan complicado que no se puede... No, es una cuestión de que por un lado están las características de los niños y por otro lado están los tipos de ofrecimiento. Si tú como familia haces un ofrecimiento abierto, es decir, abres todas las opciones a que sean grupos de hermanos, a que puedan tener características especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Se va reduciendo.
se va reduciendo, va subiendo en el baremo. De hecho, incluso está la propia excepción de que en el caso de características especiales, una familia acogedora pueda llegar a adoptar a ese niño, porque no hay ninguna familia en adopción. Ten en cuenta que se nos da el caso contrario, y es que hay niños que no pueden ser adoptados porque no hay familias que tengan esa posibilidad que haga ser la idónea para ese niño. Quería preguntarte también, Esperanza, por las adopciones nacionales y las internacionales, ese balance entre ambas, porque parece que en los últimos años como que se han frenado un poquito las adopciones internacionales, y no sé si es porque se potencian más las nacionales, porque quizá es más complicado el proceso, por el tema del idioma, por el tema del viaje. ¿Qué tiene que ver con esa...? Hombre, a ver, aquí se dan varias circunstancias. Lo primero que me gustaría aclarar es que en el caso de las adopciones nacionales, y en concreto en Castilla y León, nosotros somos el sistema de atención a la infancia y somos la entidad pública de tutela de esos menores. Es decir, que nosotros tenemos toda la información de esos menores que van a poder ser adoptados. En el caso de internacional, nosotros somos tramitadores de esos expedientes, por decirlo en terminología administrativa. Sí que es cierto que, al igual que con los futuros papás, formamos, acompañamos y hacemos el seguimiento, incluso después de que suceda esa guarda adoptiva. Pero no sabemos nada de qué niños son los que van a venir de esos países. Lo cierto es que, efectivamente, cada vez son menos los países que están interesados o que facilitan ese tipo de adopción. De hecho, el año pasado, finalmente, fueron 5 las únicas adopciones que se pudieron llevar a cabo. La mayoría eran de Vietnam, Filipinas y la India. Fueron los países provenientes de estos niños. Pero sí también me gustaría aclarar, igual que aquí a nivel nacional hablamos de que hay niños con características especiales, que son los más, la mayoría de los niños que vienen de adopción internacional vienen también con características especiales, con lo cual, bueno, pues al final tienes que, yo no sé, como padre, posible padre, futuro padre, valorar que el proceso es mucho más costoso, no solo a nivel económico, sino que también supone pues, también un distanciamiento, porque no es lo mismo tener la cercanía con la administración de la Junta, con los técnicos de la Junta, que nos esforzamos desde luego por tener un mayor comunicación, información y estar ahí para poder facilitar información sobre el proceso, que a nivel internacional, que nosotros ahí no somos, como te digo, mero tramitadores de lo que es el traslado del niño. Antes de finalizar, para dar paso al resto de los invitados, quería preguntarte por la nueva ley. No sé si es una ley dedicada a agilizar un poco el proceso o a qué se va a orientar. Bueno, la ley, el anteproyecto de ley de infancia es una ley que va a ser completa, no solamente se dedica al tema de adopción y acogimiento. Es una ley que sobre todo va a poner en relevancia los derechos y los deberes de los niños y adolescentes, y que efectivamente a nivel de adopción y de acogimiento lo que nos va a permitir es actualizarlo, porque ten en cuenta que el decreto actual es de 2005. Entonces, a nivel de concepto, a nivel de terminología, a nivel de procedimiento, nos va a permitir situarnos de verdad en el siglo XXI. Perfecto, pues nada, estaremos pendientes de la aprobación de esa ley si finalmente se lleva a cabo. Muchas gracias, Esperanza, por haber participado en este programa, por ayudarnos a hacer esa radiografía de las adopciones y de los datos en Castilla y León. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos adelante, hacemos una pausa y regresamos enseguida con más protagonistas.
Y abordamos ya la segunda parte del programa, en esta ocasión con la entidad Meniños, cuya participación nos ayudará a comprender su papel en los procesos de adopción, el apoyo a las familias, a los menores y los criterios de selección. Buenas noches, Rebeca García, psicóloga del equipo de León de Meniños, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y Raquel Miguel, coordinadora del programa de adopciones de Castilla y León, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para que la gente en casa lo entienda, ¿cuál sería el rol de Meniños en el proceso de adopción de Castilla y León? Bueno, ahora con la nueva entrada, ¿no?, de este reciente concierto social en el que nos hemos incorporado, ¿no?, como entidad, la Fundación Meniños tiene el privilegio al final de poder contribuir a la labor de velar por el interés superior del menor, que es una obligación de todos los ciudadanos, ¿no? Pero nosotros desde esta posición privilegiada vamos a acompañar a las familias que tienen iniciativa, que tienen inquietudes, que tienen curiosidad por este mundo, ¿no? Vamos a acompañarles de forma unificada durante todo el proceso, desde el minuto 1 en que tienen a lo mejor una duda o quieren informarse y nos llaman al teléfono, desde ese teléfono que podemos facilitar, ¿no?, para que lo tengan las familias, y en todas las fases siguientes, ¿no?, para que haya un acompañamiento unificado, para que haya un equipo de profesionales de forma continuada, que puedan suponer unos referentes permanentes para las familias, para que podamos acompañarles durante todo este proceso, que como antes comentaba la directora general, es un proceso largo, es un proceso que requiere tiempo, que requiere meditar, que requiere interiorizarse. Entonces es importante, nosotros pensamos que esta nueva visión global, ¿no?, del proceso, donde entramos en todas y cada una de las fases, ¿no?, puede ser muy positivo para las familias, para que se sientan acompañadas en el previo y también en el posterior, ¿no?, cuando ya los niños o niñas puedan estar en sus familias. Es un proceso largo y además es un proceso muy duro y muy complicado, sobre todo para quien no entiende, que llega de nuevas, digamos, se pone en contacto con Meniños y empieza a funcionar. Me imagino que el acompañamiento psicológico es importante, tanto desde el punto de vista de quien llega nuevo y necesita pues conocer ese impacto inicial de lo que va a suponer el proceso, y después también el acompañamiento durante y, como dice Raquel, cuando ya el niño está finalmente en esa casa, ¿no? Sí, es muy interesante y yo creo que es una de las cosas que las familias más valoran, ¿no?, el tener una cara, un teléfono que saben que es un referente que siempre va a estar ahí desde el minuto 1, como decía Raquel. Cuando llegan a veces familias casi sin saber un poco qué es esto, otras llegan ya muy informadas porque o conocen gente o han buscado información, entonces cada familia llega en un punto muy diferente y la manera de acompañarles también a veces es muy diferente. Nosotros también nos adaptamos un poco a cómo viene cada familia en cada momento y a las distintas cosas que les pasan a las familias en todos esos meses o años de espera, ¿no?, porque las familias te pueden llegar en un punto, pero van cambiando sus motivaciones, a veces les surgen cosas personales, familiares, entonces, bueno, nosotros les acompañamos en todo ese proceso. ¿Hay algún tipo, digamos, de perfil que se considere idóneo de familia, que digas, esta reúne las características, todos los requisitos, o no, va individualizado, cada vez hay que estudiar mejor los casos? Claro, la palabra clave la acabas de decir, ¿no?, que es individualizar, y ese es el foco, poder estudiar cada familia, pero sin dejar de tener la mirada puesta en los niños y las niñas, ¿no?, porque al final estamos hablando, también lo comentaba antes Esperanza, ¿no?, de cuál es el foco, de que son estos niños al final los que van a tener que adoptar a esta familia, no a la inversa, ¿no? Buscamos acompañamos a familias para que ellas puedan crear un hogar específico, que pueda ser un espacio donde estos niños se puedan vincular, donde puedan tener una crianza terapéutica, y el foco está en quién son estos niños, cómo son estos niños, en sus características y en base a las necesidades que ellos van a tener. Entonces la familia podrá o no podrá responder en función de sus características, ¿no? No es tanto empezar por la familia y después encontrar un niño, sino a la inversa. Empezamos por el niño, vemos qué necesidades tiene, cuál es su perfil, y ahí no vamos a encajar a los niños en distintos perfiles, sino que ellos vienen con sus necesidades y son esas las que valoramos para poder encontrar una familia que se adapte a ellas. Teniendo en cuenta esto que dices, ¿se hace un acompañamiento también del niño desde el punto de vista, digamos, psicológico? Porque me imagino que hay niños también que vienen de situaciones muy complicadas. Sí, imaginas bien, porque todos los niños, cuando un niño llega a un proceso al punto de la adopción, que lo comentaba también Esperanza, llevan mucha historia detrás, han pasado por intentar reunificarle con su familia, por apoyar a esa familia biológica para que puedan mantenerle con ellos.
en muchos casos han pasado por familias acogedoras o por centros, intentos de reunificación, visitas en puntos de encuentro, es decir, tienen vivencias que no son las habituales en otros niños, entonces siempre los niños vienen con características especiales. Y durante todo el proceso, digamos, de su vida adulta, ¿no? Cuando ellos han sido adoptados, tienen mejores condiciones que las que tenían, digamos, en los primeros años de vida, pero no dejan de ser, durante toda su vida, un niño que ha sido adoptado. ¿Eso ellos lo gestionan psicológicamente bien? ¿Es fácil para ellos? ¿O cuanta más información tengan mejor? ¿O cómo se suele gestionar este tipo de...? Es una de las cosas que trabajamos con las familias en la formación y después en todo el acompañamiento que les hacemos también con la posadopción. Para los niños es muy importante y necesitan una continuidad en su historia de vida, aunque las cosas que les han pasado al inicio de su vida sean feas, duras, y a veces las familias tienen la tentación de querer borrarlo y decir, vale, ahora ya está con nosotros y empezamos una vida maravillosa y lo de atrás ya no existe. Esto no es bueno para ellos, necesitan integrar todo lo que les ha pasado, lo bueno, lo malo, lo regular, y una de las cosas que hacemos es eso, es orientar a las familias a que su trabajo sea de integrar la historia vital completa de los niños, no de borrar, y trabajar la identidad de persona adoptada y en muchos casos rellenar esos vacíos, porque hay veces que hay niños que sí que tienen recuerdos, que sí que tienen muy claro toda la información, pero por ejemplo Esperanza también hablaba de los niños que vienen de otros países, ahí hay un vacío muy grande de información, las familias aunque quieran tampoco les pueden dar información que no tienen, entonces hay que ayudarles a elaborar todo eso y a integrar todo eso en su identidad. No generar tabús, ¿no? El poder hablar desde el minuto uno en casa de la adopción, de sus orígenes, esa información poder facilitársela a los niños y niñas de forma gradual, adaptada a su edad, a sus necesidades. Es necesario que se pueda con espontaneidad hablar de ello porque les va a ayudar a integrar en esa identidad, ¿no? Ese aspecto que es un aspecto más de su vida, ¿no? De su identidad, pero es importante también, no podemos dejarlo fuera. ¿Los niños tienden a querer de alguna manera recuperar un vínculo con su familia cuando son conscientes o tienen, por ejemplo, recuerdos, como hablaba Rebeca, quieren decir yo quiero volver a tener contacto, quiero conocer, o ni siquiera muestran, o depende del caso? ¿Cómo funciona? Hay de todo. Hay chicos y chicas que sí que descubren esta inquietud, ¿no? La adolescencia es un momento clave para esto muchas veces, porque es un momento para todos nosotros, ¿no? Del ciclo vital en que empezamos a configurar esta identidad, es un momento en el que nos diferenciamos de nuestros padres, estamos buscando quiénes somos, probamos a ser de una manera o de otra, ¿cómo no? El pensar de dónde vengo, por qué soy como soy, incluso en los rasgos físicos, ¿no? En adopción internacional a veces esto es una evidencia que te confronta frente al espejo, y también la sociedad, ¿no? Te confronta a esto, ¿no? Tú no eres de aquí, entonces obviamente es muy habitual. Otra cosa es que lo puedan manifestar, ¿no? Tiene que haber un espacio seguro, estable, que le dé la confianza a los chicos y chicas para poder manifestar esta inquietud, tener apoyo en esa búsqueda de origen si se da el caso. No es necesariamente algo que va a pasar sí o sí, dependerá de cada chica, de cada chico, pero tiene sentido que pueda pasar y hay que facilitarlo. ¿Se utilizan desde Meniños algún tipo de estrategia para sensibilizar, como dices, a la sociedad para que no haya ese señalamiento? Este niño es adoptado, este niño es de Vietnam. ¿Se trabaja también eso a nivel de la sociedad o poco a poco también la sociedad va cambiando y nos vamos volviendo un poquito más tolerantes en algunos aspectos? Quiero decir, ¿el cambio se produce solo o se toman algún tipo de medidas desde...? No es nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Esa parte de sensibilización, obviamente esa ya es mi opinión. Yo creo que afortunadamente vamos evolucionando, pero nosotros sí trabajamos esto con las familias, es algo que desde el principio también en la fase de información, en la fase de formación, se va a abordar para que la familia esté preparada, para que esto, si pasa, puedan dar una respuesta de contención, puedan crear un entorno seguro donde los chicos puedan sentirse protegidos, donde se minimicen las posibles situaciones desagradables, ¿no? O de posible rechazo que puede existir en el entorno, pero en casos de adopción, y sabemos también en otros tipos de niños y niñas se da también, ¿no? Pero desde luego nosotros hacemos ese énfasis en que la familia sea un espacio protector y esa parte sanadora y terapéutica, ¿no? de que tengan un vínculo seguro, que la parte del apego sea algo que les agarre, ¿no? Y que les dé tranquilidad y seguridad. Incluye, por supuesto, aspectos de prevención de este tipo de rechazos. La Fundación Meniños tiene una amplia trayectoria en otras partes de España, pero hace 3 meses aproximadamente que habéis aterrizado en Castilla y León. No sé qué sensaciones os ha dejado aquí el proceso de adopción que lleva a cabo el Gobierno autonómico, si hay alguna cosa que consideráis que se podría agilizar, cambiar, mejorar o funciona más o menos igual en todas partes.
Bueno, nosotros si estamos aquí es porque nos parece que el proyecto es interesante. Esta idea, ¿no?, que decíamos antes, de una visión global, unificada, donde nosotros acompañamos a las familias, nosotros tenemos la información desde el principio y vamos a poder dar respuesta a sus necesidades porque conocemos su caso, ¿no?, una atención más personalizada. Aquí, Rebeca, por ejemplo, está aquí en León, es que va a conocer a las familias muy de cerca, ¿no?, casi en cada una de las 9 provincias. Entonces, creemos en este proyecto, pensamos que con el tiempo se va a poner de manifiesto que es exitoso, tiene todas las fases cubiertas, ¿no?, incluida hasta un momento final de posadopción, ¿no?, que también es una situación que, bueno, por mucho que se trabaje previamente, hay dificultades. El conflicto forma parte de la vida en cualquier tipo de familia y también las dificultades que puedan surgir específicas en una familia relacionadas con la adopción, bueno, pues vamos a darles la posibilidad de que también las aborden con nosotros y acompañarles en eso. Pensamos que es un proyecto bonito, ilusionante, desafiante también y bueno, vamos a trabajar en ello. Nos podremos juntar de aquí a un tiempo para valorarlo, ¿no?, pero de momento nos ilusiona. No sé, Rebeca, tú que estás más vinculada con los leoneses, que al final esta televisión es la televisión local de León, habrá gente que lo esté viendo y a lo mejor gente que esté pensando, ostras, pues yo sí que me metería en este proceso. ¿Qué tienen que saber antes de comenzar? ¿Qué es lo que, o sea, es una situación a la que se van a enfrentar que es dura? Eso es importante que lo sepan desde el principio, pero que también van a tener apoyo, incluso apoyo dentro de la propia ciudad de León, ¿no? Sí, bueno, dentro de la ciudad de León, y para mí también es importante decir que hoy estamos aquí Raquel y yo, pero que somos un equipo de 7 compañeras, psicólogas y trabajadoras sociales, todas con una larga trayectoria relacionada con todo lo que tiene que ver con los niños, las niñas y la protección y el cuidado de los niños. Primero de todo, que tengan muy claro que nosotros y el enfoque de esto y la prioridad de todo esto, que también lo mencionó Esperanza, es el interés superior del menor, que los niños tienen derecho a tener una familia, que muchas veces las familias llegan partiendo de un deseo personal, propio, que es fantástico, pero ese deseo tenemos que acompañarles y transformarlo en una toma de decisiones muy consciente, muy serena y muy desde una información muy real, que a veces es dura. A veces las familias nos dicen, jo, es que parece que nos queréis quitar las ganas, ¿no? Les hablamos de las mayores dificultades, de todo lo complicado que es el proceso. Este es un proceso que tiene como 3 vértices, tiene la parte administrativa, tiene la parte judicial, que también la mencionó Esperanza, y sabemos que todas estas cosas pueden generar trabas, dificultades, y luego la parte emocional, que es muy difícil gestionar un trámite judicial cuando tú estás viviendo emociones muy, muy potentes, ¿no?, de mucho vínculo, de mucho apego, de mucho amor, de muchos miedos. Entonces, que es un proceso duro, porque tiene que compartir esas 3 fases, pero que, bueno, que en ese proceso están acompañados y cuidados, pero sí que es verdad que necesitamos familias fuertes, familias capacitadas y que tengan claro que esto es por y para los niños y las niñas. No sé si se suele dar alguna situación de abandono, que en ese proceso, en esos 7 años de los que hablábamos, alguien diga, mira, esto es demasiado para mí, no puedo más, y salga de ese proceso, o una vez que ya están dentro, lo que dice Rebeca, son familias fuertes que aguantan hasta el final. No tengo los datos, ¿no?, concretos para contestarle, pero algún caso sí se da y precisamente uno de los objetivos que nos planteamos es que eso sea lo menos posible, minimizarlo al máximo, que las tasas de éxito se disparen y que no haya ningún caso en el que estos niños y niñas que ya han sufrido, ¿no?, adversidades tempranas en distintas etapas de su vida vuelvan a sufrir otro abandono. Eso es precisamente algo que tenemos que evitar y para eso todo este trabajo, ¿no?, que queremos hacer de una información sólida, continuada, de una formación en la misma línea, de una valoración psicosocial en profundidad donde podamos asegurar, ¿no?, aunque nadie puede leer el futuro, ¿no?, pero garantizar en la medida que en nuestra mano esté que esas capacidades están, que van a poder adaptarse a situaciones de dificultad, que estén preparados para buscar apoyos, para dejarse acompañar, para buscar soluciones, en definitiva para evitar, ¿no?, tener que llegar a ese punto, ¿no?, y resolver antes. Sí, y hay otra parte del proceso, que es decir, antes de que ya llegue el niño a la familia, en esos años de espera, que las familias van haciendo el curso de formación, van pasando por la valoración, sí que se puede dar la situación que una familia desestime, pues porque cambia su situación, porque hay parejas que, como pasa tanto tiempo, pues a lo mejor se divorcian o se cambian de ciudad, o yo que sé, pueden pasar 1000 cosas como en cualquier familia, o les surge una enfermedad. Hay distintas opciones. Hay familias que desestiman, que dicen, oye, mira, no queremos continuar, o hay familias también que se puede paralizar el procedimiento, ¿no? Surge una determinada situación, a lo mejor una enfermedad, un cambio laboral, una situación que hace que necesitamos parar
y retomar esto o no más adelante. Esa opción también está. Y el expediente no se cierra ni se les borra de la lista de espera ni nada, sino que simplemente se para hasta que la familia se recomponga y puedan continuar si así lo deciden. Y qué importante, ¿no? Ser también consciente de sus capacidades, de sus fortalezas, pero también de sus momentos vulnerables, ¿no? Para poder asumir, ¿no?, que quizá no es el momento para afrontar un reto tan desafiante como es el de la adopción, ¿no? Que puedan parar, repensarlo, meditarlo, integrarlo y decidir si después en otro momento es de nuevo su momento o no es su proyecto, ¿no? Al final es un proyecto adoptivo en un momento temporal de la familia que puede estar clarísimo en una etapa, pero en otra cambiar las prioridades vitales, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber hecho esta radiografía, por decirle a la gente cómo funcionan las adopciones, lo que pueden, lo que no pueden hacer, que quien quiera y esté interesado esté preparado, porque ya sabemos que es un proceso duro, y enhorabuena por vuestra labor. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Hacemos ahora una pausa y volvemos enseguida para conocer el ejemplo de una familia adoptante, un testimonio de primera mano que nos contará Elizabeth, la mamá de Amanda, en unos minutos. Y en esta tercera y última parte del programa hablamos con una familia, con una mamá que vivió todo ese proceso que hemos contado y que adoptó a una niña, a Amanda, hace ya 6 años. Damos la bienvenida a Elizabeth Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Elizabeth, cuéntanos tu caso. ¿Qué os motivó a tomar esa decisión de adoptar a tu marido Pablo y a ti? Pues inicialmente el querer formar una familia, el querer ser padres, y nosotros conocíamos bien el acogimiento y decidimos ser padres como medida definitiva para un menor, que al final sí que entendíamos que nuestra necesidad de ser padres o nuestra ilusión era importante, como decía Rebeca antes, pero que nosotros éramos la medida definitiva para un niño que no tenía otra posibilidad. Lo que decían durante el resto del programa las demás participantes es que el foco siempre se pone en el niño. Me imagino que desde el punto de vista de las familias también eso es lo que se entiende, ¿no?, que tiene que ser. Sí, pero es comprensible que al principio del proceso, cuando tú inicias los trámites administrativos, pues la ilusión por ser padre es lo que más pesa, pero para eso tenemos una formación en la que se van sentando las bases de por qué están estos niños en el sistema y por qué necesitan, en algunos casos, tener unos padres adoptivos, que es lo que decía Esperanza, un recurso final para que puedan tener una vida como cualquier otro niño de su entorno. ¿Se siente, Elizabeth, miedo, vértigo al principio, un poquito hacia lo desconocido, cuando sabes que es un proceso tan largo, ya se sabe que es tan complicado? Mira, en nuestro caso sí que es el miedo, más que miedo es esa incertidumbre de cuándo será, cómo será, si pasaremos el proceso de valoración, selección de familia, porque claro, cuando uno es padre biológico no pasa por todos estos trámites, entonces más que miedo es una incertidumbre. En nuestro caso tuvimos una alteración del orden, porque aceptábamos muchos riesgos, que es de lo que hablaba Esperanza antes. Tú haces tu ofrecimiento inicial y cuando ese ofrecimiento es bastante amplio, yo entiendo, que tampoco lo sé firmemente, porque yo lo vivo en mi día, no tengo, sí, conoces tu caso, claro. No tengo conocimientos legales, pero entiendo que cuando tú haces un ofrecimiento muy amplio, por mi experiencia, y hay menores que pueden ser susceptibles de adopción en ese rango de características o de necesidades, pues se decide valorarte antes de tu tiempo legal. Quiero decir, ahí pues se va valorando por orden de llegada, pero cuando surge una familia, claro, que asume riesgos y que acepta situaciones diferentes a las que acepta la mayor parte, que yo cada vez creo que hay más gente que acepta más riesgos, porque hay que entender que estos niños vienen de un sistema de protección, que son niños dañados y que el riesgo siempre va a estar ahí, y es lo que hay que entender, que hay que aceptar que no son niños que vengan de pasar un rato agradable, son niños que han pasado por circunstancias muy complicadas. Entonces, una vez que nos avisaron, nos notificaron una reunión, volvieron a leer con nosotros ese ofrecimiento inicial
y como entendíamos todas las partes que lo que nosotros habíamos puesto sobre el papel lo entendíamos y lo aceptábamos realmente, pasamos a la segunda fase, que fue la valoración, selección como familia, a ver si éramos realmente aptos, porque no solo vale que yo quiera, sino que también hay que ser conscientes de que a veces, por mucho que yo quiera, hay situaciones que igual no estoy preparada para asumir o para poder transitarlas. Entonces, bueno, pero eso también pasa con una maternidad biológica. Sí, pero en este caso yo creo que hay que ser más garantista. Quiero decir, yo entiendo que la administración tiene que asegurarse muy bien de mis capacidades para aceptar las situaciones en las que yo he puesto sobre el papel que sí que aceptaba, porque ese niño no puede tener otro fallo. Quiero decir, ese menor, ese niño o niña que era susceptible de adopción, no puede tener una familia que luego no esté a la altura de lo que él ha vivido y de lo que le quede por vivir para sanar esas heridas y trabajar esas cicatrices que les quedarán de por vida seguramente. Hablando del caso concreto de Amanda, cuando os llaman o cómo funciona el proceso, os dicen, tenemos una Pues niña. Mira, nosotros tuvimos un ofrecimiento, nosotros hemos adoptado en 22 meses, que no es lo común, porque la gente siempre habla de muy a largo plazo, pero el hecho de asumir esos riesgos y que era real, que aceptábamos todas esas situaciones, a los 16 meses de nuestro ofrecimiento y nuestra valoración, en el ofrecimiento hablo del momento en que yo metí la primera documentación en registro, nos ofrecieron un menor en adopción que se salía mucho de nuestros límites, pero tenían que intentarlo. Nos presentaron el caso, que en ningún momento conozco al menor, ni su imagen, ni su nombre, simplemente me cuentan la historia de ese niño, y nosotros, tras meditarlo unos días, decidimos decir que no. Eso no me sacó de ninguna lista, porque a veces se tiene esa cultura, tiene esa cultura de decir, no, es que si dices que no, si estaba fuera de mis límites se entiende que lo tienen que intentar porque ese niño también necesitaba una familia definitiva, y dijimos que no, y nosotros continuamos en nuestra espera, y a los 6 meses de este ofrecimiento nos llegó el ofrecimiento de Amanda. Pues nos citaron en gerencia aquí en León. Nuestra técnico de caso, que desde el momento en que empezamos siempre tuvimos la misma persona de referencia, nos presentó el caso igualmente que la anterior vez, sin fotos, sin nombre, sin nada más, que esta es la historia de vida y sus circunstancias sanitarias, familiares, sociales y emocionales. En estas circunstancias está creciendo en este momento y necesita unos padres para siempre. Te dejan unos días, te aconsejan. Yo, cuando nos hablaron de Amanda, yo desde el minuto 1 sabía que era un sí. Según nos iba contando, yo me iba relajando cada vez más en vez de ponerme más nerviosa, y nos marchamos a nuestra casa. Tuvimos unos días como para pensar y meditar, y decidimos decir que sí. Firmamos la aceptación de la adopción, y en ese momento nos dieron 3 fotos de nuestra hija, que es lo más habitual. Quiere decir, te dan 3, 4 fotos, la pones cara, y a los 10 días la conocimos oficialmente en su ciudad de origen. Nos acompañó nuestro técnico de caso y tuvimos pues un periodo de adaptación de unos 15 días en los que íbamos y veníamos. La trajimos a casa a dormir una noche, un fin de semana, y después vino pues definitivamente. Estamos viendo mientras hablas estas imágenes de la familia. ¿Cómo es esa llegada de un miembro nuevo a casa, tanto para vosotros como para ella? No sé si ella era pequeñita, es consciente aún así de su situación, me imagino. Sí, ella en nuestro caso nunca le hemos ocultado ningún dato que ha necesitado. Ella tenía casi 3 añitos, quiere decir que no era pequeña del todo, tiene algún recuerdo, no grandes, pero algún recuerdo sí. Ella vivía en acogimiento familiar, con una mamá de acogida monoparental, y la adaptación que tuvimos esos 15 días, que cuando a mí me dijeron tienes que estar 15 días yendo y viniendo a su ciudad de origen, pues fue... siempre te parece que es muy largo, que tedioso, que yo me la quiero traer ya para casa y empezar una vida, pero es súper necesario, porque en ese tiempo cocinamos a fuego lento ese vínculo, conocerla, ver cómo se duerme, ver cómo come, qué es lo que le gusta hacer, en su hogar, en su sitio seguro, donde ella ha crecido los últimos meses de su vida, es súper importante y es súper necesario esa adaptación. Adaptarse ella a vosotros y nosotros a ella. Pero es un conocerse, porque la adaptación al final es un proceso largo en el tiempo.
pero un previo a llegar a casa y decir ahora ya somos nosotros tres, en nuestro caso, era muy necesario ese conocerse, ese vincular un poquitín, ¿sabes? Crear un poquito de calor entre nosotros para que aquello luego pues fuera bien. Tuvimos mucha suerte, ¿eh? No sé si habéis sentido apoyo, me imagino que por parte de amigos, familiares sí, pero hemos hablado en un determinado momento del programa de que hay muchas veces que la sociedad tiende a apuntar, ¿no? A decir esto es una familia que ha adoptado, esto es una niña adoptada. No sé si eso lo sentís o afortunadamente se va diluyendo un poco. Sí, sí pasa, quiero decir, hay mucha gente que te pregunta, ay, ¿y la niña de dónde salió? ¿Sabes? Delante de la niña, ¿y esta niña quién se parece? Porque no les ha parecido ninguno. Pues yo siempre digo, pues a su padre, a su madre, pues es que es la realidad, quiero decir, biológicamente a su padre y a su madre biológica se parecerá, pero que a veces es mejor no dar mucha importancia. En nuestro caso, Amanda conoce súper bien su historia de vida, ha ido, como te decía el otro día cuando nos conocimos, que ella ha ido sabiendo su historia, va conociendo datos de su historia de familia de origen según nos va preguntando. Ella ahora mismo tiene casi 9 años y cuando tiene necesidad pregunta y nosotros damos contestación siempre dentro de lo que puede entender una niña de 9 años. Pero ella no me hace preguntas que no pueda entender una niña de 9 años porque me pregunta lo que necesita saber. Entonces, para ella que alguien la diga eres adoptada es que claro, no, es que es su realidad. Es que, además, lo recalco mucho, que mi hija fue adoptada, ya no es adoptada, fue adoptada. Ahora es una niña con una familia, punto, que tiene una historia y que hay que trabajarla y que hay que vivir con lo que quede de por vida, porque siempre van a quedar cicatrices de lo vivido, porque si está conmigo es porque vivió una situación negligente, porque no estuvo bien cuidada o no estuvo bien tratada, pero ya está. Ahora vamos a vivir con ello, pues como otros tenemos otras cicatrices y no hemos pasado por ese proceso. Hay que saber que son niños súper resilientes, tienen una capacidad de querer absoluta. Si tienen la suerte de vivir en familia de acogida, muchísimo más, porque vivir en centro al final es más frío, quizá. Tienen sus necesidades cubiertas, pero una familia siempre será una familia. Entonces, formar parte de algo... aprender a querer y que te quieran es más fácil en una familia, y si tú aprendes a querer una vez y que te quieran bien, luego la siguiente es mucho más fácil entrar. Nosotros es que no hemos tenido, igual hemos sido muy afortunados, pero hemos tenido una adaptación con ella maravillosa. Es una niña completamente feliz, una niña súper segura de sí misma. Entonces digo, pues quizás se trabajó muy bien y todas las partes colaboramos como necesitábamos, pero, perdona. Nada, tranquila. Pero quiero decir que no son monstruitos, que no son niños raros, son niños que han sufrido mucho, porque separarte de tu familia de origen es doloroso, porque para ellos es lo que conocen y es su familia, pero son niños que tienen una capacidad de amar brutal. Me quedo con ese dato, con que es una niña feliz, que al final es lo que se pretende, como hemos tratado en el resto del programa, que el interés principal es los niños, y si Amanda es una niña feliz, está el objetivo conseguido. Y también con eso que has dicho, fue una niña adoptada, pero ya no lo es. Habrá mucha gente que nos esté viendo, que esté pensando en pasar por el proceso. ¿Qué les dirías? Que rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, pero... Pues que yo les diría que se atrevan, que si realmente quieren formar una familia y quieren darle la oportunidad a un niño a vivir en una familia y tener una vida feliz y plena, que midan sus límites, que de los límites de uno no se puede salir, pero que a veces tenemos mucho miedo y eso no es que no lleguemos a ese límite, sino hay que conocerse bien, pues igual hay que leer, hay que conocer otras familias y decir, pues yo llego hasta aquí y de ahí para abajo todo lo que llegue estoy dispuesto a aceptarlo, asumiendo siempre un riesgo que es real y que hay que asumir. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, de verdad, por compartir vuestra experiencia. Muchas gracias, buenas pues a noches. vosotros. Y seguimos adelante, nosotros nos vamos. Gracias, como siempre, por su atención. Estén pendientes del próximo Analizaré. Buenas noches.